buen día. Va, esa mañana con yo ahí te miente lo este va. Peina, pende momara, pende saludar, pende aquí pastor Emilio Basti, congregación remanente de Pegua. Mañana programa. Kai jabe torani venga, hija tora. Buen día, vaya a que peina ñande yara yawe hoy tema ñande ve con eti ma venemos marama venemos maite iba peaco programas a evagina ahí a toda rupibe y que se acá con este idea este veímos acá hija y justo este y que esta segunda parte vejina ñande el programa a calcular vamos en mío en dos primera parte para menes ira mamá venemos maite iba na Roet Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel, Peguá, Taba, Fran, Itapúa, Paraguay, Yeye, Puta, Sojina, Huillave y Pator, Roe, Sergio, oye, pues, ñandeco a video, oye, pues, ñande, fondo musical y cuera mía, o arreglar ñande, mía, y que tú han hecho, pues, YouTube por Facebook, a YouTube, la ñande programa, ve, y me Facebook, a YouTube, lo mismo. Meteo ya tumba para la semesa mi entero ahí te iban allá yo topa ambos vamos a ver se cae igual por entero hacemos allí perjuicio o sea que coge pula acá oye tema de que y que na hoy vengo hoy se felicita hoy se ya hoy ya se puerco o pamba digo ese hina pero hoy ya se coreyete y jala ya poco programa. Va, y se a servir y todo poderoso, peja, pei cuatiañe MG y antes, tapio y coto, lo hina pega con programa. Pego ti invoca ya a ti y pumite te ve na otro país zapato te ve. Puruta y lo mitad me ve. Se conciencia y por la mitad. Ne iña witico anga y te ve la ombo uacela y pregunta cuera. Más 59598516175. Uperio respondese la o contra allí porque no topa ve más contra ne inoid ni oje no ibe ni va vete o por andúa pe y ya bojo guay paiteloina sí oye tema de que sí seja eguri na peaco programa fuera no nie vendei edición 22, segunda parte. Peaja eina vaya dio Pablo Romano y la ley versus Pablo Israelita y la ley oye. Vaya, lo está Lucas pesa y la apóstol Pablo la ley o potimajai. O Lucas la versículo guri. Le dejan igual a ella. Entonces cuando inventaba ti Pablo Romano pues la religión romana pegua que fuera la ley ya no vale más no está a nivel pesa hereti porque te falta respeto aquel que no cree en los mandamientos de Yahweh es religioso y ese el que vino a anular o anular para la ley más va es religión va es religión la oñe pues no acuerdo nominar primero y te va Jala o sea quella Torah y la moisquea quella ya cuando vale ve maja Roma por favor no ni venía de ti pero cierto guane oye tema no oye más sea ahí guri sego de cuao hice la religión pea religión amoja pecha oima tranquilo pues en donde la la religión pico ombo cochambo haya pues sacana la religión es ir donde la pea cochamo es haisha tienen bueno ha o imbaponado la Biblia pero oima pero la religión mira ya voy paiteina a otro lado pa ane satina va y co vale de papel religión ta y por cima no están ya se va respondemos de ana ahí ya que ucoba ahí pastora por radio WhatsApp a este maina de la hablando de jugar o más en y gusto y te iban del programa y algunos gracias manté y gusto allá moñan de bolsillo velañan de celular mi hija allá en
uy, na, muy auricular, y algunos va a po, algunos viaja, algunos toca y pues areteo gendu. Me ahora ahí demo ahí gusto. Y sí, porque os pago mitad pillala y cuajo, el tema. Oye, tema, no ñe vendéis la ñande audio fuera, ore no lo vendéis. Es más guri peme, se no pene ñe putino mi, según pene corazón mi de ver. A voluntad minde, perucación la giro mi AB más 595-985-162-975 tera, pe colaboración pastor Sergio ni congregación Betel, pe ñemongueta en 10, a PBPK 1 pe 4 pene corazón no manda ahí chame. Sí, lo ahí te llaman ahí, ore, chami, o tengo allí cote ahí, el tema. La o cuando voy a ne putino, Emma. No nye vendéis, no. Daipori CD y algunos Daipori. Hasta que yo sepa, Pastor Sergio ni de Orero va a poner en conjunto Orero no en audio, en video. Pero no se comercia esto. Dividinos. ¿Será que yo no sé más dividir? Pero ¿quién lo hace? Porque nosotros no estamos, bueno, si está haciendo y está repartiendo gratis, que por favor se ponga en contacto con nosotros por lo menos, para saber quiénes son. Pero si están haciendo y están vendiendo, que peor, no me hay autorización. A ni pe yo guati lo mitad. Peaco gratis, peaco pelliuren de naranja ya oye en Bojasama PM. Oima, que pear. Parte 2. Movililla pitara. Ya inauguré lo mitame ya quien la abogado más era para existir la abogado que voy a pegar ya. Pero ya pitagui. Oye, eguri porque hoy ley. Hoy lo mitad o violar la ley, oye defender agua. Bueno, la misma cosa veía de ya con las leyes bíblicas, las leyes de Yahweh. Pecar es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Andrés transgredió de la ley. Va, esa es yapota. Ve oruca que Romano 3:20. Se acuerda costa y ahí la versículos un versículo dora muy analizada ya que más segunda parte vengo no pamo hay nunca la en el programa la uno por uno analiza para tope todo de acuerdo a la peruca la vendeña por donde pues ya está suave vaya vio no japango o pues más bien en claro allá que ñande ya recoja peti abogado tenemos para con el padre sí Yahshua Hamashiach. Hoy tercera ñandereje y gato hangaisa pe sacrificio rupi belle Yahweh y ñande perdona. Amén. Hijito mío, primera de Juan 2:1. Será y cuera con ambas engo ahí PM y catuno que nada ni jamás pecate. Hoy miramos a pedir algunos OPK ya le covetin abogado. Ñande ruro a que Eva Yahshua Hamashiach y pecado uva. En ningún curi oñujepe juguí por ahí temi. Ñande pecador. Anda ahí ñande pecadores con anga guapente. Catu abei entero betea mi pecadores con mundo pegua. Mañete mina sea. Hijito mío, esta cosa escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Yahshua Hamashiach el justo y él es la propiciación por la palabra propiciación ahí dice o tranquilizaba y posiva y ahí pe juguiminte único la jugué o peagula o tranquilizata pe ñande yara yahweh pe ponope y posijo añande ari. Para hacer la propiciación, propicio. O agradar, usted hay tela o agradar, para tela o tranquilizar, para tela o calmar ya hueve. Hasta mina. Ella o intercede en yandereje. Parece. Estas cosas escribo para que no pequéis. Ese es el pecado, transgresión de la ley. Ya voy a ir a escribir, pero me imagina a ni a más transgredir la ley. A mí me algunos otra transgredir la ley ya le como petín abogado. Puede ser por anduve peaco abogado Yahshua Hamashiach pico no va a poder mañana de favor pero muy vaga claro que si yo va a pumba eres porque ya seguí ya violar la ley compañero quiere decir que la ley está vigente punto va te cobas
Pepe ya hay que ir mal año de Gálatas 3:20, Pepe ahí. Ya que por obra de la ley ningún ser humano se Romano ya que 3:20. Ya que por obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Solamente mañana no la ley. Porque mañana uno mi judío ortodoxo y no, como hacía, no, anda, Mesías, anda, Salvador, no, se no lo veamos, allá yuca, pero ti hereje, ñande yo cumplí de la ley, y hiciste, ñande ya está más justificado ante el Padre, ya cota perdón, ñande llamo, entonces, y pesa, va ere, upea, porque, hay por ser humano, do piaya la ley, o está catuete lo piaya, ade piado eso, el Señor de la ley es transgredir más ahí misma y povipe y me oveja o veruman de ti castigo. Debe violar de tener ley. O de ti castigo. Para la de abogado de coinan. De coti accidente gurí o mano alguien de desgracia alguien no hay cola denuncia. De de abogado de defender a ley por ley o si tal. Porque hoy pete y castigo la de defender. A la misma cosa en de violar la ley con anga. Los mandamientos. Desde ella pues la mola de ya grande, de ella pues vender religión de ande, los mitajes y ande, tradiciones de hombres pero donde ella pues la de ya entonces debe violar la ley que, pero donde puro de abogado y no porque niña arrepentir, le coteña arrepentir y la porque no la ley o manoma la ley o potima la ley ya anula más va a echar arrepentimiento también. Va ella arrepentido pero la ley no existimos. Quiere decir que porque hay ley y hay violación de la ley, hay transgresión de la ley, hay pecado, y si hay pecado hay muerte. Y si hay ley y hay pecado, hay un abogado que intercede por vos. De Boyana, delante del Padre por medio de ese abogado intermediario Yahushua. Un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach hombre. Timoteo 2:5, un solo abogado. Eso era, un solo abogado que ni el año abogado para irse a pio otro lado de la moahina pa oñe están de reñan de yaro que uno te oye más otro tema allí. Oye tema. Upesa la mujer. Versículo 19. Y cuando tengo que la ley hija entero va a la ley pe hando ya apoya upea o hija y poipe están bajo la ley. Y que tu jamás se oyen botipe y yurucuera con mundo pe o pues están más bajo juicio. Los que están bajo la ley están bajo juicio, no los que los cumplen, sino los que los incumplen. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los que los transgreden. Para allá explicamos capítulo 1 Beguri. A veces en tu país, en el versículo 1. Ya que por obra de la ley, obra de la ley solamente, da por ella salvar. Ya es más va porque opiate, anga y te mundo roben. Ande o mundo robe, pero se para ley cuál sea. O violado de la ley. Va eso va o mañana oña arrepentida más, siendo que no aceptáis la abogado. Va o mañana, para no lo vi ya Joshua. Va esa la y jehuija oye salvata va ya ponará lo oye salvaja ma yetu yo va gente te ita para oye con la intercesor abogado Yahshua HaMashiach porque ya violata a cualquier momento dai por perfecto dai por uno solo y hace ni una vez anda pecai ya que por obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Yahweh porque por ningún ser humano será justificado por Yahweh, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Maná la ley, ya conoces a malañan de pecado, ahí está. A la ley de podíamos entonces no conocemos island de pecado. Quiere decir que la ley hoy existía o vale o funcionaba, porque no seti pecador. Quiere decir que mediante la ley de pillarla de pecado. Si existe ley, existe pecado. Si existe ley y existe transgresión de ley, quiere decir que existe un abogado que va a interceder por vos para que vos tengas perdón y tenés que aprovechar. A niño por retobado, a niño por retobado. Que caiga por tierra ese velo de desconocimiento y de falsa doctrina y falsa ideología en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces ya abrí de tener conocimiento en el nombre de Yahshua HaMashiach. Vuélvete a Yahweh con todo tu corazón.
observando los mandamientos que ha escrito tu corazón para que entre en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, perdón, en el Nuevo Pacto, según Hebreo 8:10. Ayapota beti pacto pajú, shetabandi, amoita sheteoipe y ley corazón meje. Para la pacto nuevo. Para eso ley ina y que tal la pacto. Gente te dirá, pues, de ese nada que hoy no, na mañana ahí la ley la cumplimos ahí, entonces renegar la abogado, ve. Ya Joshua Berner negar y nareo ve la ley no existirá. Porque en lo intercede Andrés GPK, güey, negar la gracia salvífica por su sacrificio y va y te la negligencia. Y analiza, mira que no hay por ahí porque a veces la ley no es de igual de respetar Howard y punto. No, es la pesa. Allá, derecho justificar, tandere mañana mola mandamiento fuera o ya vigente, derecho, haré cumplir a vea. Los 10 mandamientos hoy vigentes. Sí, hoy vigentes. Completo. No. Ahí no sé, bíblicamente ni Yahshua, ni los apóstoles, ninguno de ellos cambió los mandamientos, ni Yahweh. Esa es doctrina de hombres nomás que cambiaron todos los 10. Debo leer a los 10 mandamientos de la Biblia. Ayuretan de taja, con la Biblia, en Mañamí, Pepe. Eso 23, juez Moite 17, 18, Umiaja es la manda. Pepe y ande en atender. Claro, y el sábado, no, eso no es religión. Ya, me van a disculpar. El sábado es un mandamiento que dice que tenemos que respetar 6 días trabajó Yahweh, es el 4º mandamiento. No, vos no podés cumplir los 9 y dejar de lado eso, entonces no es cumplir para el mandamiento, amigo. No, la ley, de mi otro, güey. Claro, y vigente anda por una parte, sí, 6 días va a apoyar, 7 días para tu ya de tu una vez. Ani que va a poner Ogaguati en Guarete que na porque upea Yahweh o Guarete a cueja o apartado que upea día y que tu janmaisha en botucha supe putu ujanma da ella adora janmante putu ujanma upea que todos los días vos podés adorarle, pero el día que vos podés reposar de tu trabajo es un solo día, el 7º, no es el primero, no existe en ninguna parte. Desde el Génesis capítulo 2, versículo 1, 2, 3, pues yo indeja, yo terminar 6 días de trabajo, a 7 días o apartaja, y que tu jamás añade, ya putu ula añade trabajo, ya llegue y te sube, ya ni bendecís jamás, solamente un día o aparta o bendecís jamás, anda el primer día domingo, 7º, ya me van a disculpar, lo siento. Para otro tema, pues ya refutada o la mera no entendí. Oye, tema. Que están pidiendo si hay realmente, así como hay un versículo de la Biblia donde dice que no tenemos justificación por obra de la ley. Sí, hay versículos que nos anuncia que podemos ser justificados por la ley. Claro. Vaya Dios la añade versículo te la haya explicado, Romanos 3:20 lo mitaino. Upear es inaña boyere mayajao este ahí versículo da igual, vamos a versículo ya jugamos hoy. Allá topada. Oí la versículo y añade que por la ley y ya cumplieron que tu japa ya justifica. Pecha hoy haisha la y añade naña cumplir no va. A ver cuando irne cumplir, no, pero la entender, ahí te dice si vos cumplís, si vos querés cumplir toda la ley, de cumplir paseno la ley, a usted pide ella salvación, de ella salvamos, hay de como hay perdón porque han gaité destrozada. Tango la y ahí en Romanos 3:20. Jalapeo por andúa con anga y oí papete y versículos y ñandela ya cumplieron el mandamiento para ya recoger la justificación. Pero imagina la sea por lo menos. Ya se examina Romanos capítulo 2, versículo, se va a preparar ese libreto usa pei ya anota allí la pregunta fuera a ya o como así otro lado.
Más 595-985-162-975, nuestro número de contacto. Y que haya. Ahí está buena, imagina. Más 595-985-162-975. Ñande Pumburi, Rejegua, y Catujamaisha, Pesa Yopuja, Yañe Mongueta. Pemba Eponando. Ahí más, a corregir. Beto, ¿cómo va? Romano, ¿me gusta? 2, 3. Vais a andar ahí la ciclo. Reina Valera, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim Yahweh, ante Dios y Reina Valera. De problema o a su vez mía para que poco ama la Elohim. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo sí, una amela de versículo, amigo, amiga. Reponando a oín bora. Yareco. Ya en tu llegada. Daja, ningo umi oya pisacabante culei ñande yara ley, revia poca pire. Umiva la overecota justificación. Jañe considerada justo o perdonado allá, limpio, allá, aceptado. Reconciliado con Yahweh, esa es la justificación, tomado como inocente. Sino que tu umi oyapo peñan de yara Yahweh envía poca mandamiento, ley. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Va y entonces peala Pablo israelita otro la Pablo romano guribe ya que la nayare coija salvación. Da ya recoger justificación. Da, ego que oye dos Pablo, desde que yo imaginaba y pa. El mismo Pablo de Tarso, ahí en ya Villena. Y usted te dice esa Toña contradecía y veía ya. Parece Pablo romano a Pablo de Israel. Pablo, el mismo Pablo, ¿verdad? Pero ya desde que la ya por ti Pablo romano la ya acá me pues Pablo 1 de hoy. La explicación de la ley no ya entendemos ahí Pablo. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Yahweh. Por obra de la ley ningún. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. De hecho, Pablo vio ya. Pero uno y no la obra de la ley ya pone justificamos algo otro y de ella pone justificada. Bueno, esa vaya a entender por agua. Ya hay que darse otra explicación. ¿Ve? La obra de la ley, mis queridos oyentes, hija ejina umi mandamientos, enseñanza rabínica, umi judío cueran de orecoa aparte pero no ni la torabe umi y boejara cuera rabino cuera o calcula cuaco versículos y se peisa ya pone o anotai que orecoa aparte la ley tradicional mandamiento de hombre va peisa ya pone pea la pecar un boe ya llepo heiana pea oración ya eana entonces mi judío fuera orobiao viaje y no pesan en la Torah no para no ir Torah no ir ley para mí y pues fuera cuente y a cuenta upeago la añade ya topaba de Marco capítulo 7 versículo 13 en adelante pepe invalidar la mandamiento eso es ya pe invalidar pe anular el mandamiento de Yahweh pe cumplir mandamiento de hombre pembo pesa ya pona mocha belle pojeyana bello heyana pea bello pona mo apa no ir la Torah bello esa apa hice la obra de la ley dice mi mandamiento ibi pora cuera oya poa cue judío cuera arandu cuera escribí hoja ahí cueja o moí como ley está y orobiao pea upan de ma oya po opia lleva la ley añete tegua o me ya era la Torah. Entonces ya explicación en tiempo de Yahshua y en tiempo de Pablo o mi judío fuera o seguiste y la enseñanza rabínica
no iría a la Torah, sino mi aranducho fuera y a cuente o ya pues ando ya pues mala ya y a es como que erecó la Biblia. Aparte de convertir libro y de una religión, un religioso y de no pea pecha ya pona pea mocha tal día pecha ana tal día mocha ana pea de hueruara muere ana pea de matandía e iba entender pero la Biblia viene ir y pea cuando más entender pecha o escribir pecha y a pea y señan de hina ya we ya pu a pecha hija cuando de cuál la otro ley o para Talmud un niña tendría esta imba y pa pelei la ilei cuera be pe era Talmud era la ilei cuera pa esta imba y lando yo putía ve la Torah añete te guare la ley añete te guare upeare ñande siempre ñambo solamente la oña co Torah be con Biblia nunca nadie ya hay otros libros allá en lo mitad a ver con fulano de tal y rabino fulano de tal y curija pecha sí o sí ya pongan no si un rabino enseña o si un roe, un pastor o un rabino o un maestro de la palabra enseña y sale de la Biblia y no puede justificar los versículos, eso es falsa doctrina. No, porque es renombrado que este libro se haya por patarle el libro y había sido no iría en la Biblia. A pesar de ahí la obra de la ley upeajina. Todos aquellos que practican la obra de la ley, Mañamina Gálatas 3:20, 3:10, Orucata hoy se guajina y que han gaite. Gálatas 3:10 y porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. A ver, con dos explicaciones. Primero, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Al Romano Romano 3:20 ya que por la obra de la ley ningún ser puede ser justificado. Va a la obra de la ley, da ahí la Torah pura. Si no dije y se entero va ombo Yashua upicuera rabino aranducho fuera, pero no yo putía la Torah, otra ley, otro mandamiento. Guatana tanto paso entre la Shabbat, Mendiana dota taindí, qué sé yo, ahí la ley yo recogí, pero mía no ir y la Torah, entonces mía las obras de la ley, el mismo peso que la Torah, que el mandamiento de Yahweh que le dio a Moisés, pero no es así. No para allá topata pea con documento captura y que ina internet es acá 4QMT o 4Q394 al 4Q399 pero aquí documento hoy a museo amo Israel ven o Pepe explica para entender ya para la obra de la ley anda hay nada que ver no con la Torah, con la ley con los 10 mandamientos, con la ley que Yahweh le ofreció. No. Hay muchas otras leyes ahí que explica acerca de los rituales, los sacrificios, los sacerdotes. Hay mandamientos ahí, pero o interpretar. Haga algunas religiones no interpretan esa y se tal cosa, pese ya pone igual la misma cosa cuando hay mal interpretar esa Romanos 3:20 a Gálatas 3:10 que la ley opotimaja a pesar de ahí ya pues está punto con razón no ya se está pero este te iba ahí lo ya voy andica tú inde ya raupea upe obra de la ley upe libro upe Talmud upe ley cuera ja no el mismo la yande ya la palabra hija ella popaiteta la ponía pate y carga más porque está ahí va y para bella para no cumplipamos ahí solamente ñande ya cumplía pelei o me que Yahweh jaco anga veo ñe permitía ñande y catua ya si es que para la ya ina ave jaco hande mañana ve Romano 2:13 ve upepe yande y veima obra de la ley ella pues sacandena
no ni contradecir, porque todo lo que son oidores de la ley, de Ibema, todo lo que son oidores de la obra de la ley, hay una diferencia entre la ley que es la Torah y obra de la ley que es, la Talmud, las leyes rabínicas, interpretaciones rabínicas. La abeja dice de Pablo, daja y mi olla pues acá ante la ñande ya mandamiento, la orecota justificación, sino que tú la olla poa peñande ya mandamiento. Cada la yandeina Romano 2:13 ve. Ha Romano 2:20 ve he inde ya entendés a otro haisha. Daja imagina mi rabino cuera o escribía cuepe talmud pewa ley ya mañaro la ya salvata ya recota justificación upana ñande salvai para no me iñan de justificación para la ya bebé mi ley humana hina obra de la ley mío ya pillamos vaya jaoina ya hacemos para bebé jape ya opa jamaña en el programa porque pei buku hoy guri Gálatas 3:10 va él y entonces daja ningo mi o dependea mi rabino cuera ñembo escapur ley para la obra de la ley o sea que todo lo que dependen daja ningo solamente la o dependea mi rabino cuera ñembo escapur ley con ano y abajo maldición la o dependea por la obra de la ley daja de la ley ya entendés va de depender de la ley, ella pone la ley y el apóstol Pablo Romano 2:13 nere me justificado. Pero de ella seguir la obra de la ley que son enseñanzas rabínicas de hombre, obviamente. O sea, y la no ponen en la Biblia y tere la Torah, entonces ne meta bajo maldición porque obvio la catan de la ley. Porque muchas veces Yahshua y su escuela la Torah, la ley PGI, la tal cosa, pega tu PC no, pesa ya puana. Porque peisa a Pepe anular el mandamiento de Dios. Pero le nada y poco teita la ley para Marco capítulo 7. Desde el versículo 7 en adelante van a encontrar cómo es que ahí se va a entender perfectamente de qué se trata la obra de la ley. Lástima del año de pues te digo la hora al año de video no captuvimos en la y poco te dieron la se predica. Para la sello pude ver sí hermano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre Marcos 7:7 porque dejando el mandamiento de Elohim de Dios y Reina Valera ustedes se aferran a tradiciones de los hombres los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis muchas otras cosas semejantes le decía también invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pepe invalidar la Torah, la ley. Jape cumplir la tradición oral, o sea, la obra de la ley, mandamiento de hombre. Jape a la pastor Pablo y no bebé. Que ya cumplió el mandamiento de hombre, para obra de ley. Upea ya ne condena. Pero ya cumplí por nada. Ya enduros allá ya pon el mandamiento de Yahweh, que es la Torah pura, upea ñan de justificar, pero ya yeroviana veí delante de Yahshua Hamashiach. Yeroviana ley sacrificio, yeroviana la omando Yahweh ñan de deje, que intercede ñan de deje, ñan de abogado, porque ñan de ya violar la ley. Sencillo, pues. El Pana Marco capítulo 7. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Va y la ley, va y la Torah pura, va y la ley, es honrar de sigan de tu ave. Es respetar y cuidar a esa escuela y atender a esa escuela. Es ayudar a su escuela y tú ya y velan de plata mibe. Es mantener. Y el que maldiga a padre o a madre muere irreversiblemente. ¿Sabes? Aquí maldición o maldecía la y tú y su mía ve allá. No cuidar ya, no puedo hacer más. Pero y versículo 11. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. De la mandamiento, pero la ley y de cuidar y honrar de ser de tu ave. Pero ya por la obra de la ley, a la obra de la ley y no. Peteín cuimba ir la y síjala y tu ave, cochare coa, peapetín ofrenda. Pero no me hay PM.
porque pea ofrenda Yahweh pemana, ha de tu airo ayuda pea, maimina, o contra de 7, güey, o pea con la icoina, güey, pillaba de que, o pea la obra de la ley, o pea la escribía con mi rabino, que era mi tiempo, pero vaya, eso, ah, que era oro viajo complicado, pero acuerdas, y no, parto mandamiento, quinto mandamiento, honra padre y madre. De honrar a padre y madre y la Torah, la ley. Pero era la obra de la ley y no hay coteíneme en decir de tu la ayuda si no eras a pana templo. Mañana, más yo la templo veo más yo cargata de bolsillo, es pillado, exactamente. Esa es la obra de la ley. Y claro, vamos a ver. Quiero asegurarme de algo acá. Ya terminando, para que mañana de programa, o sea, se trozaban los instantes y poco de ahí más. A ver un poquito. Primero, segundo, tercero, no tomará el nombre. Cuarto, acuérdate del día de reposo. Quinto, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. ¿Viste? El quinto mandamiento es acuerda o anular. Vamos a ir otro mandamiento. O anular la ley, vamos a ir la obra de la ley. A Pablo la obra de la ley o cumplía o bajo maldición. Gálatas 3:20. Sí, Gálatas 3:10. Pues y claro, porque todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. La openao pe ley humana, o escribía con mi rabino, hoy bajo maldición. Porque escrito está ahí. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Esa de la niña maldecita, la de ella ponieron la mandamiento o ia con Biblia, o me ea que Yahweh, o me ea que Moisés, de ella ponen monpea, un mi ley o ia con angape o valeaña de guana, era y me tierra que huive, era mi maldición, y va ahí talan de cuadro, y que tú dejo condena, para la niña arrepentiana, para ella pues, y sencillo, y claro que para la niña entender, ya la jana en cuenta, va página le dice a Pepe el apóstol Pablo, entonces, todo maldito, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ya, de una y meta maldecido de ella, ponamos la Yahweh o escribía escuela y ley. Usted verá y meta maldecido, pero ahí está bendecido de cumplir. Jalán de cumplir la obra de la ley, que son los mandamientos de los rabinos, o anular esta ley de Yahweh, entonces me bajo maldición porque usted no ini. Y le cuerando yo putila ñande yara lendi. Espero que haya entendido hasta aquí nuestro programa. O más ya pupeña de enviapo, esta te imaña EPM. A mí pentendemita imagina peja ella en el programa. Ahí a Tora. Mamá baña EPM Peñaguinú, Roy Emilio Vázquez, Shawiye BM Bella Puisa Cajahuere, Peponandú Jahuere. Y pastor Roet Sergio y Catu Jaguere ahí o Yeputa Soñan en 10 y si hay cosas ya ponen de la video que ella monboja más y Facebook a YouTube allá en Dujan mala fondo musical y cuera entero este ave ya está venero vasallo aite allí yo topata boco y estente hoy hija orañe ponandú cuaco programas a ella hina que ahí Torah Shalom.